¿Qué aldopentosas tenemos en el organismo? También de la ribosa. ¿En qué participa la ribosa? ¿Ah? En el ADN. ¿La ribosa o la desoxirribosa? Las dos, uno en cada uno. ¿Uno en qué y el otro en qué? ADN y ARN. Se diferencian en el azúcar. Es una D, de ribosa. Y una aldohexosa, la más importante, la glucosa. Aquí está bien escrito. Si yo les digo una D más glucosa, es dextrorotatorio, con certeza porque tiene el signo más. Si es una D más galactosa, es dextrorotatorio. Ahora, si les digo una D menos glucosa, es levorotatorio a pesar de la letra D. ¿Y por qué tiene la D? Porque proviene del D-gliceraldehído, que pertenece a esa familia. ¿Y qué es cetohexosa? La fructosa con el signo negativo. Estos son los glúcidos en los organismos superiores. Sí, puede haber. Pero aquí les he puesto los compuestos que tienen mayor importancia en el organismo superior. En la naturaleza hay, en otros individuos puede haber. Y aquí está, digamos, aquellos que tienen la misma composición, que son lo mismo, pero la diferencia está entre que son más o menos, serían isómeros ópticos o enantiómeros. Esto que hemos visto, que son una cadena de hidratos de carbono, en realidad en la naturaleza no están así. Se arquean y forman ciclos. Esos ciclos, depende qué carbono se una con cuál, van a tener una forma en la naturaleza que puede ser, ustedes imagínense, como lo hemos dibujado hace un rato, donde ahora está como doblado así y es el mismo compuesto. Y está formando una estructura parecida a la de un sobre. O puede estar formando estos que se llaman anillos piranósicos, que tienen forma como de silla o forma como de bote. Estos son los que les dan las características de la función en el organismo, porque en realidad están con esa estructura y no en forma lineal. Por eso no son lo mismo, aunque tengan un solo oxidrilo diferente. Se llaman silla, bote o sobre. Unos se llaman furanósicos porque son, si ustedes cuentan, forman anillos de 5 puntas. En cambio, los piranósicos forman anillos o estructuras de 6 puntos. En el primero, evidentemente lo que se une no es el primer carbono que lo vemos aquí arriba, sino en el segundo con el resto. En cambio, estos se unen los carbonos que están en las orillas para formar una estructura de 6. Ahora vamos a ver específicamente lo que es los monosacáridos. Entonces, monosacáridos del collar, 1. El compuesto es 1, glucosa, fructosa, galactosa, 1. Que después forman estructuras largas, los vamos a ver enseguida. Pero ahora vamos a ver cada una de esas pelotitas. Esas pelotitas están formadas por 6, por 4, por 5 átomos de carbono, pero es un glúcido. Y eso muchas veces se confunden creyendo que son partes de la cadena. No, cada uno es una estructura en sí misma. Los monosacáridos, y de ellos el más importante es la glucosa. Sinónimos de glucosa: dextrosa. ¿Por qué se llamará dextrosa? Dex. ¿Por? Porque es el dextrorotatorio, por la capacidad de girar la luz. Entonces es dextrosa. Ustedes van a ver muchas veces en los sobrecitos que ponen cuando están internados que dice dextrosa, que es una palabra que se usa mucho en medicina, y en realidad es glucosa. Y dextrofuranosa. ¿Por qué? Porque tiene la estructura espacial de 5 puntos, entonces es una dextrofuranosa. Pero glucosa es el más se usa, el más común y el que está. Esta glucosa es la más importante, es la que tiene mayor importancia fisiológica y es el principal combustible de la célula. ¿Dónde la encontramos? La tenemos que incorporar con la dieta. Entonces, ¿cómo incorporamos la glucosa? En los frutos
la tenemos libre también circulando en la sangre, en todos los humores, que son los líquidos que secreta o genera el organismo, y formando parte de los polisacáridos. Ahí la tienen a la glucosa. ¿Qué característica tiene la glucosa? Está formada por 6 átomos de carbono, tienen un grupo aldehído en el extremo, y siempre la diferencia entre D-glucosa y L-glucosa va a estar dada ¿por quién? Por el oxidrilo del penúltimo carbono. Si está a la derecha es la D-glucosa y si está a la izquierda es la L-glucosa. Esta es la que está en el organismo. Y la ubicación de los grupos oxidrilo es la que le da la característica. Esto es una glucosa. Si lo tiene al oxidrilo, al primero hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, a la derecha, bueno, y el de abajo es el del extremo. Esa es la glucosa. O sea, en los hidratos de carbono, en los glúcidos en general, la ubicación de los oxidrilos, de la derecha o a la izquierda, están indicando qué compuesto es. O sea, no es simplemente poner 6 átomos de carbono y rellenarlos para un lado con un oxidrilo, sino de acuerdo hacia dónde lo ponen, es un compuesto o es el otro. La glucosa es esta. Derecha, izquierda, derecha, derecha. En cambio, la L-glucosa es exactamente igual y lo único que difiere es el oxidrilo penúltimo. La glucosa está suelta, hemos visto, o libre en determinadas circunstancias. La mayoría está formando parte de otros polímeros más largos o más grandes. ¿De cuáles? El almidón, la celulosa o el glucógeno, que es lo que ustedes han visto en las otras materias. El almidón es una secuencia de glucosa larga. ¿Cuántos? ¿Cuántas glucosas tiene el almidón? ¿Cuánto? Muchísimo. ¿La celulosa? ¿Qué es la celulosa? ¿Qué es la celulosa? Papel. ¿Y el glucógeno? ¿Qué es el glucógeno? ¿Dónde tenemos glucógeno? En el hígado. Es la forma de almacenar la glucosa por parte de nuestro organismo, es el glucógeno. El glucógeno es un polímero de la glucosa. Es una manera de compactarlo y de tenerlo todo amontonadito, pelotitas de glucosa llenas. ¿El almidón tenemos en el organismo? ¿Qué origen es el almidón? Vegetal. La forma de almacenar la glucosa de los vegetales. El organismo no puede sintetizar almidón porque no es capaz, de los organismos superiores, de unirlas a las glucosas de la manera como la une el vegetal. Por eso tenemos glucógeno y no tenemos almidón. Simplemente es cómo se ha unido, pero desde el punto de vista funcional es lo mismo, es la unión de las glucosas, solo que el almidón tiene una forma de unir un carbono con el otro y el glucógeno de otro. Y la celulosa también es un polímero de la glucosa. O sea, el papel es una secuencia de glucosas unida de otra manera. ¿Y por qué no podemos comer papel? ¿Por qué? Si es glucosa, hasta tendría que ser rico, ¿que no? No. Come y elimina. Celulosa, ¿comemos nosotros celulosa? ¿Ah? O sea, no comemos papel, está claro. ¿Pero comemos celulosa? ¿Incorporamos a nuestra dieta celulosa? ¿Qué cosa tiene celulosa? Desde el punto de vista vegetal, ¿qué cosa tiene celulosa? Las paredes celulares. ¿Y nunca han comido la cascarita del choclo? ¿La digieren? Así como entra, sale. No la podemos digerir porque no tenemos la enzima capaz de cortar las dos glucosas. Entonces, así como entran, sale, no lo puede degradar, entonces una macromolécula no es absorbida por el intestino y sale. Esto es lo que le llaman fibras. Entonces, sabiendo que el organismo no lo puede digerir, lo utilizan para generar saciedad, acelerar el tránsito, y entonces es una manera de que es lo que comes, que teniendo celulosa, teniendo residuos de fibra, uno no lo puede incorporar y pasa de largo. Ayuda al tránsito más rápido, más por lo menos a un tránsito con más volumen en la gente que come poco o que está en una dieta.
Pero ¿por qué no comemos principalmente la glucosa, la celulosa? Es porque no tenemos la enzima capaz de romperla. Y ahora creo que lo hemos puesto en este. En el próximo. La glucosa también forma parte de disacáridos, que serían 2 polisacáridos largos de glucosa. En cambio, el disacárido, la sacarosa es un disacárido, forma parte de la glucosa, y la lactosa. La glucosa en general no camina así como un palito largo de 6 glucosas, sino también en solución acuosa se hace un ciclo, se ciclan. Y depende de cuál carbono se une con cuál, va a formar una estructura o la otra. Aquí está bien el dibujito, donde este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. En general, en solución, lo que se une es el carbono 1 con el carbono 5 y forma esa estructura que se llama un hemiacetal, donde libera o deja como expuesto un oxidrilo, que es el que tiene esa capacidad reductora, que puede reaccionar con otros compuestos. Ahí la tenemos la glucosa. ¿Es una D-glucosa o una L-glucosa? ¿Una qué? D-glucosa. ¿Por qué? Por la posición del oxidrilo del carbono 5. ¿Cómo se produce el ciclado de esto? Por la estructura química, ese carbono 1 queda como cercano al oxidrilo. Ahí está el dibujito, aunque está teñido, aunque no se lo ve bien. Como que este carbono en solución queda medio cerca de este oxígeno y forma esta unión que va a perder una molécula de agua y va a formar el hemiacetal. También podría formarse otro compuesto uniéndose a otros carbonos, que sería, en vez del primero con el quinto, en el dibujito verde, se podría unirse el primero con el cuarto y formaría esta estructura de 5 carbonos, que es, hemos dicho, una estructura furanósica es 1 y piranósica con 6. Entonces, si se hace esa prueba desde el punto de vista químico y medimos cuánta cantidad de uno se ha formado o del otro, nos da esta proporción, menos del 0,2% y casi el 99,8% de la otra. Lo que significa que aquella estructura es mucho más estable y se forma directamente o casi en forma espontánea mucho más que esta otra. Como toda reacción química, uno después la puede dirigir con alguna manera u otra cuando es el objetivo, en la parte sintética o el hombre en un laboratorio, pero no lo que sucede en la naturaleza, en el organismo. Pero sí es importante saber que esta estructura que toma o que adquiere la glucosa en solución va a explicar el por qué hay 2 estructuras, 2 formas, 2 isómeros que se llaman alfa y beta. ¿Cómo surge? Lo que se veía es que si se ponía una determinada cantidad de glucosa en solución y le medían la capacidad de virar o de girar la luz polarizada, se seleccionaba todos aquellos que tenían una determinada estructura química, se le medía y tenía una rotación más 112. La otra estructura tenía una rotación más 18. O sea, los dos eran dextrorotatorios, pero uno hacía virar mucho más que la otra. A una se le llamó un isómero alfa y el otro un isómero beta. Lo que se hacía es juntarlos y dejarlos estacionar y las mezclas o el resultante de la unión de estos 2 isómeros, cuando se volvía a medir la capacidad de girar la luz, nos quedaba en más 52. Por eso es como que se sabía de que la glucosa era más 52 y en realidad es el fruto o la consecuencia de la unión de estos 2 grupos que tienen estructura química distinta. Cíclicamente, al formarse un ciclo, la ubicación que quedaba del oxidrilo si era hacia arriba o hacia abajo.
O sea, con esto les digo, hay otros tipos de isómeros ópticos en la glucosa que va a depender de la posición del oxidrilo una vez que se forma el ciclo. Podía quedar ese oxidrilo hacia abajo y por convención a ese se le llama alfa, o podía quedar ese grupo oxidrilo hacia arriba y se llama beta. Esta capacidad de cambiar de un anómero al otro en un medio ácido, la posibilidad de le agregaban ácido al medio y se modificaba hacia un lado o hacia el otro, es lo que se llama una propiedad de la glucosa que se llama mutorrotación. Entonces le agregábamos un medio ácido a esta solución y podía variar de una estructura alfa hacia una estructura beta, que la explicación era el cambio conformacional de su estructura cíclica. Entonces, ¿qué son alfa y beta? Anómeros de la glucosa, donde la isomería está dada por la posición del oxidrilo con respecto al plano que forma la figura, el anillo hacia arriba o hacia abajo, ese grupo oxidrilo. Esto es isomería. Resumiendo la isomería, en antiómeros son isómeros ópticos, tienen el mismo nombre, por lo tanto es el mismo compuesto y solo difieren en esa capacidad de hacer rotar la luz polarizada y se llaman o D o L, salvo que pertenezcan a la familia del gliceraldehído con más átomos de carbono y hay que calcularlo y se lo expresa con el signo más o signo menos. Y en estos casos tenían que tener un número importante de átomos de carbonos asimétricos o carbonos quirales. Los anómeros era una isomería que dependía de los compuestos cíclicos, que es alfa y beta. Y los diastereoisómeros eran compuestos iguales, lo único que difería era un átomo de carbono, que podía ser el segundo, el tercero, el cuarto. No tienen el mismo nombre, son distintos compuestos y se llaman epímeros o diastereoisómeros. Difieren en la configuración de un átomo de carbono, no son imagen especular y tienen propiedades diferentes. Entonces, esto tiene que tener claro cuando hablamos de isomería en la glucosa o en los hidratos de carbono. En antiómeros, imagen especular, alfa y beta, posición del ciclo del oxidrilo, y diastereoisómeros, distintos compuestos pero iguales, difieren en un solo átomo de carbono. Otro compuesto importante es la galactosa. Ahora ya me pueden decir cuál es el átomo diferente entre la glucosa y la galactosa. Habíamos dicho derecha, izquierda, derecha, derecha. Acá está el oxidrilo distinto entre la glucosa y la galactosa. ¿Químicamente es igual la glucosa que la galactosa? Químicamente, o sea, en el número de átomos de carbono y en sus sustituyentes. Son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia? La posición del oxidrilo en el carbono 4. Entonces, ya me pueden decir también, entre la glucosa y la galactosa, ¿qué tipo de isómeros son? No son imagen especular, o sea que no es el primero. Y no estamos hablando de figuras, no es el del alfa y beta. Son diastereoisómeros. ¿Sí? O epímeros, que son sinónimos. Exacto. Y entre la D-galactosa y la L-galactosa, ¿qué son? ¿Qué tipo de isomería hay entre los dos? ¿Se llaman igual? Ya es más fácil. Son isómeros ópticos. Uno es D y el otro es L. ¿Por qué se llamaba D? Por la posición del oxidrilo penúltimo. L por la posición del oxidrilo penúltimo. Características de la galactosa. Raramente libre en la naturaleza. Forma parte de disacáridos que utilizamos mucho en la alimentación, como es la lactosa. La lactosa es una galactosa con una glucosa. Es menos dulce que la glucosa.
Epímero de la glucosa, lo que hemos dicho recién, difiere en la configuración del carbono 4, ahí están los dos. Y presenta anómeros de forma cíclica, también llamados alfa y beta por esa configuración espacial que hemos dicho. Y presenta isomería óptica también D y L. Aquí están abajo la alfa y beta, y no sé por qué borro la D y L, ahí están, a la derecha o a la izquierda del penúltimo oxidrilo. Manosa. Derecha, izquierda, derecha, derecha. ¿Quién es este? Ay, gracias. La manosa, en el segundo átomo de carbono está la diferencia. Este lo tiene a la derecha, este lo tiene a la izquierda. Y el resto está igualito que la glucosa. Entonces, ¿qué son? Distinto nombre, ya no son isómeros ópticos. Son diastereoisómeros o epímeros. Epímero de la glucosa difieren en el carbono 2. Nada más, no le he puesto, pobremente. Nada más. Fructosa, esta también es conocida para nosotros. La fructosa ya no es una aldosa, no tiene el grupo ceto en el carbono 1, lo tiene en el carbono 2. La fórmula lineal, que se llama así a cuando uno lo escribe alargado, tiene el grupo ceto en el segundo carbono. También se llama cetohexosa o lebulosa. Esta la encontramos en los frutos en general, en la miel, y es el dímero que está formando con la glucosa en la sacarosa. O sea, ¿nosotros qué consumimos cuando endulzamos esa azúcar blanquita? ¿Qué es? ¿Es glucosa pura? Es sacarosa. O sea, es un dímero formado por fructosa y glucosa. Es la que se usa en las gaseosas y en las golosinas. Y es la que, ¿cómo se llama este compuesto que le agregan que tiene mucho más fructosa? Que dice enriquecido en fructosa, que dice casi todas las gaseosas, por eso es tan mala para los diabéticos, ya me va a salir. Se usa en las gaseosas y en las golosinas, es mucho más dulce que la glucosa. Y se produce industrialmente a partir del maíz. Casi todas las gaseosas, si ustedes se fijan, tiene esta fructosa de maíz. Forma ciclofurano, por lo tanto, puede hacer anómeros alfa y beta. Y ahora, ¿qué pentosas tenemos importantes en nuestro organismo? La más importante, la que hemos dicho hace un rato, es la D-ribosa, que formaba parte de el ARN. Y en la naturaleza está en forma cíclica con ese dibujito, por lo tanto tiene anómeros alfa y beta por la ubicación del oxidrilo hacia arriba o hacia abajo del carbono ese que está ahí.